¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Vamos a tener esta mañana nuestro diario de oración. Amén. Bueno, ¿cuántos saben que ya tenemos pocas semanas para el inicio de nuestra conferencia nacional de remanentes? Así que estemos orando por ese tiempo importante para nuestras iglesias, para los pastores, para la alianza de los pastores, para nuestros remanentes. Así que hoy, lunes 17 de octubre, la palabra o el tema para hoy es el problema de la época que se agrava mientras más pasa el tiempo. ¿Amén? Mientras más se incrementa, mientras más avanza el tiempo, los años, los problemas se están agravando para el mundo. Y nuestra lectura bíblica está en el libro de Mateos, el capítulo 8, del versículo 28 a 24. Mateo 8 de 28 al 34. Solamente vamos a leer el versículo 28 que dice: y cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Amén? Vemos que esta ciudad estaba siendo atormentada por demonios, la gente estaba siendo poseída por demonios, y Jesús pudo experimentar eso en el campo. Entonces, en esta mañana podemos ver que hay una razón por la que las personas como Moisés y Elías recibieron respuestas especiales. Tenemos que entender en esta mañana que nosotros como discípulos de Cristo tenemos también estas respuestas, porque el mundo está siendo atacado por Satanás. Mientras más pasa el tiempo, los problemas están incrementando mucho más. Los problemas espirituales, como también dice 2 Timoteo 3, que estamos viviendo tiempos peligrosos donde el mundo está siendo cada día atormentado más y más por demonios. Por eso es que ellos sabían que había mucha gente que provocaba grandes problemas debido a que está poseída por los demonios. Actualmente, las tres organizaciones poseídas por los demonios están dominando completamente la cultura y también están la economía a través del movimiento Nefelim. Por eso podemos ver, hermanos, que estas tres organizaciones como la Nueva Era, los masones, los judíos, están engañando a la humanidad. Está entrando fuertemente en la Nueva Era la iglesia, en las iglesias cristianas, iglesias evangélicas. Eso está haciendo que muchos jóvenes, muchos de nuestros remanentes estén confundidos, llevando un evangelio incorrecto. Al igual también que los masones, los judíos que están entrando también a nuestras iglesias, tratando de judaizar a nuestros creyentes. Por eso es importante tener este tiempo de oración de madrugada. Por eso es importante en este tiempo entender que también tenemos estas respuestas especiales que solamente Dios le da a sus hijos, aquellos que pueden ver más allá de sus propios problemas, aquellos que pueden ver más allá de lo que el mundo puede mostrar. Amén. Por eso tenemos que orar, hermanos, constantemente. Por eso es importante que Dios ha permitido que podamos levantar este grupo, este escuadrón secreto, para poder orar los lunes, los miércoles, los viernes. Pero no solamente se queda en esos 3 días, también usted puede seguir orando los martes, los jueves, los domingos, los sábados, porque es tiempo, hermanos, que nosotros nos levantemos y poder orar. Amén, porque es la última oportunidad que Dios nos está dando para rescatar a la gente que está en oscuridad. Es el tema que pudimos ver ayer a través del mensaje del púlpito. Amén. Entonces, la cultura está siendo dominada y controlada por Satanás, a través de la economía, a través de la ciencia, a través del arte, la música, en fin. La cultura está siendo dominada por estas tres organizaciones que está llevando a mucha gente, muchos líderes políticos, líderes seculares, a ser poseídos por demonios. Entonces, las personas en Nefilim tienen problemas como de consumo de drogas, enfermedades mentales y adicciones. Muchos de estos casos no se ven. Muchas personas que están siendo poseídas por demonios, aparentemente está todo bien para ellos, pero están sufriendo. Están llenos de adicciones, están metidos también la ludopatía. Tengo
testimonio de pastores también, amigos que están metidos en este tipo de adicciones, porque no se les presentó un evangelio correcto. Pero también, sin embargo, nosotros tenemos la oración con la que disfrutamos de la identidad y la oración con la que utilizamos la autoridad. Amén. Esa es la gran diferencia. Que nosotros, como personas que tienen el evangelio, tenemos esta oración en la cual yo puedo disfrutar que soy un hijo de Dios. Entonces, para mí, orar no sería una carga. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y sé que Dios ha restaurado mi identidad, de Génesis 1:27. También ha restaurado mi autoridad, de Génesis 1:28. Amén. Entonces, especialmente esta oración de la autoridad, parece que no viene respuesta, pero viene de una manera concreta. Cuando yo oro, viene la respuesta que Dios quiere para nosotros, para ese momento y para nuestros campos. Amén. Entonces, si mi oración es incorrecta, Dios va a encaminar mi oración a su voluntad perfecta. Amén. Entonces, siempre va a haber respuesta. Muchas veces la respuesta que no viene la respuesta que yo quiero, pero viene la respuesta que se necesita en ese momento. Amén. Entonces, como discípulo de Cristo, tenemos esa oración especial, tenemos ese evangelio, tenemos esa palabra, esa autoridad dada por Dios para poder disfrutar en el campo, en donde estemos, en el trabajo, los estudios, en la iglesia, con la familia, porque Dios nos ha dado esa autoridad a través de Cristo Jesús. Amén. Por eso Pablo sabía esta oración, por eso se puso a orar por días o por años, y se levantaron las horas. En Hechos 13, donde se había llenado la cultura del chamanismo, Hechos 16, donde había la cultura de la adivinación, y Hechos 19, donde había la cultura de la idolatría. Amén. Estas tres culturas, estos tres movimientos fueron destruidos, fueron quebrantados a través de un discípulo como Pablo, el apóstol Pablo, que entendió el secreto de la oración. Amén. Él oró constantemente. Él tenía su título de oración y él pudo quebrantar estas obras que estaban atormentando a estas ciudades. Amén. Por eso, mientras que otras personas rechazaban y las iglesias estaban criticando, ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba orando. Mientras el Sanedrín, mientras los fariseos, los publicanos estaban peleándose entre ellos por liderazgo, por la política, por diferentes cosas, los discípulos, como Pablo, estaban orando, porque habían entendido la importancia y el valor y el poder de la oración en Cristo Jesús. Contra más oposición, o mejor dicho, contra más pasa estos asuntos, debemos restaurar dos tipos de oración. ¿Amén? Entonces, dentro de estos tres puntos que vamos a ver, primero tenemos que ver que debemos orar para poder cambiar el ADN espiritual en nuestras vidas. ¿Amén? Punto número 1, debemos orar para poder cambiar el ADN espiritual en nuestra vida. Entonces, la oración que cambia el ADN espiritual es orar por el 393 punto. Estos tres, o esta configuración, esto tenemos que orar a través del 393. Amén. ¿Qué significa eso? Es decir, que la oración de identidad para configurar en mí que el Dios Trino, los 9 secretos del trono celestial, los poderes para poder salvar 3 épocas, y así también debemos utilizar la oración de autoridad. Más que números, es el mismo contenido de la palabra. Es el Evangelio resumido en el 393. Entonces tenemos que entenderlo, y esto va a hacer que la oración que yo haga va a cambiar mi ADN espiritual. Va a transformar mi vida espiritual, porque voy a recibir completamente la llenura del Espíritu Santo. Voy a recibir el poder de Dios, el Dios Trino en mi vida, los 9 secretos del trono celestial, y voy a recibir los poderes. ¿Para qué? Para poder salvar esta época, hermano. Lo que los pastores, los líderes laicos, los remanentes, muchos de ellos están sufriendo sin el contenido del Evangelio. ¿Amén? Entonces tenemos que orar con esta oración de autoridad. Tenemos que orar con esta bendición, esta identidad restaurada en nuestras vidas. Amén. Entonces, nuestro ADN espiritual tiene que ser cambiado por el Evangelio. Por eso que cuando utilizamos esta autoridad, definitivamente vienen las respuestas. Esas respuestas sin precedentes en nuestras vidas. Y si no vienen las respuestas, aunque sigamos orando, Dios nos dará algo mejor. ¿Cuál es el mejor? La respuesta que Él ha preparado.
Entonces encaminemos nuestra oración a la voluntad perfecta de Dios. Encaminemos nuestro título de oración al deseo de Dios. Si hacemos eso, vamos a recibir respuestas constantemente. Amén. Y si no vienen las respuestas, aún sigamos orando, dice acá, que Dios nos dará algo mucho mejor. Amén. Esa respuesta que solamente tiene preparado para nosotros que somos sus hijos. Por eso en el punto número 2, dice que no debemos estar desanimados, sino disfrutar del horario. Amén. Punto número 2, no debemos estar desanimados, sino disfrutar del horario. Disfrutemos también este horario, hermano. No es una carga levantarse temprano, orar, no es una carga estar delante de Dios en el tiempo, es una bendición, es nuestra mayor bendición, hermano. Entonces usted tiene que levantarse con gozo, con alegría, mojarse la cara, tomar un café bien cargado si es posible, sentarse en el mueble, en la sala, pero no se ponga cómodo, porque si usted se pone cómodo se va a quedar dormido. Entonces este es un tiempo muy importante para disfrutar de este horario. ¿Amén? Por eso los problemas espirituales, que son graves, comenzaron ¿dónde? En Génesis 3, donde empezó el problema fundamental de la humanidad, el pecado original, empezó el egocentrismo, Génesis 6, el materialismo, Génesis 11, el falso éxito, y estos problemas siempre, en cualquier lugar y eternamente han existido. ¿Saben? Desde Génesis 3, cuando empieza todo esto, hasta ahora el mundo sufre a través de estos tres puntos: el egocentrismo, materialismo, el falso éxito, el chamanismo, la adivinación, la idolatría, los estados no creyentes, todo esto el mundo está sufriendo. Entonces nosotros tenemos que levantar el movimiento de vida, el movimiento de la palabra, el movimiento del evangelio para poder salvar a esas personas que están en depresión, que están siendo desanimadas por el mismo Satanás. Por eso, sin embargo, cuando Cristo muestra su presencia, se levantan las obras. ¿Saben? Cuando yo paso tiempo orando con Dios, cuando yo comienzo a grabar el evangelio en mi vida, se van a levantar las obras de la sanidad en mi propia vida. Por eso no hace falta que estemos desanimados por otras personas, por los problemas que tenemos. No tenemos que seguir orando para que venga definitivamente ese horario. Amén. Ese horario donde las personas, nuestra familia que estamos orando, nuestros amigos reciban nuestra oración. Hay un horario de parte de Dios. En el tiempo que Dios ha determinado, Dios va a salvar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, al esposo, a la esposa. Entonces es un tiempo importante donde Dios nos llama a qué? A orar, para que ellos puedan recibir realmente las respuestas y el más milagro, la más grande bendición de su salvación. Amén. Por eso es importante entender eso en esta mañana. No nos animemos, circunstancia que venga, problemas que podamos tener económicos, en la salud, en el trabajo, en la familia, en los estudios, problema que venga, tenemos que estar siempre esperando la respuesta de Dios. Siempre tenemos que estar confiados de que Dios responde siempre. Amén. Romanos 12:1, Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué tenemos que estar desanimados? Si tenemos nuestra vida restaurada por Dios, si tenemos el Evangelio de Cristo, si tenemos la identidad, la autoridad, tenemos el pacto restaurado en nosotros, entonces, ¿por qué tendríamos que estar desanimados? ¿Por economía? ¿Por familia? ¿Por circunstancias? No. Aferrémonos en esta mañana a Cristo. Aferrémonos al 393, al Dios Trino que está con nosotros, al respaldo del Dios del trono celestial. Porque Dios nos está preparando para salvar esta época. Amén. Esta época que está recibiendo muchos ataques constantemente de Satanás a través de la cultura. Amén. En el punto número 3, habla de que debemos utilizar la autoridad en realidad. Amén. Punto número 3, debemos utilizar la autoridad en realidad. Por eso solamente tenemos que utilizar esta autoridad en realidad a tiempo marcado o entrando en la oración profunda. ¿Qué tenemos que hacer? Usar esta autoridad dada por Dios a través de una oración marcada o entrando en una oración profunda. Por eso es tiempo importante que tenemos a la semana. Tenemos 3 horas a la semana para orar. Los lunes, miércoles y viernes tenemos 1 hora por día durante 3 días. Prácticamente son 3 horas
donde tenemos que concentrarnos, donde tenemos que orar con todo el corazón, dejar todo lo que nos afana y concentrarnos a través de una oración centrada en Dios. Entonces, tendremos la seguridad de que no hace falta orar por otro título y seguridad de las consecuencias. Jesús dio la bendición de que al que confesó de Cristo, edificó su iglesia sin que las puertas del Hades prevalecieran y le dio las llaves del cielo. ¿De quién está hablando aquí? De Pedro, aquel que confesó que Jesús es el Cristo. Amén. El Hijo del Dios viviente. Y esa es la más grande respuesta que tenemos tú y yo, hermanos. La más grande respuesta es nuestra salvación y la más grande respuesta es que Jesús es el Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida. No unos cuantos problemas, sino todos los problemas de nuestra vida. Entonces, nuestra vida está segura en Dios. Juan 19:30 dice que todo está consumado. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿De lo que pueda decir el mundo? ¿De lo que puedan hacer las culturas y estas tres organizaciones en el mundo? No, tenemos que estar confiados en que Dios está con nosotros. Amén. Así que nunca olvides eso, no te desanimes, aférrate al pacto de Cristo cada día, ora a Dios con los títulos correctos que tenemos cada día, y así vamos a poder recibir esa respuesta sin precedentes en nuestra vida. Amén. Por eso, otra bendición fue que Pablo confesó, ¿no? Que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y también que he sido una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Esta fue la confesión también y el entendimiento que tuvo Pablo, el apóstol Pablo. Al principio en los Romanos vemos cómo Pablo se lamentaba de su condición, decía, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Años más adelante, él tuvo entendimiento, y en Gálatas 2:20 confiesa, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y pudo entender que era una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso debemos entender que nos desciende gran poder a la hora de dar el culto y orar. Entonces, nuestra mayor bendición es dar el culto a Dios también cada domingo. No solamente los domingos, sino todos los días de nuestra vida. Tener un culto personal con Dios, donde podemos orar, podemos tener nuestra meditación en la palabra, donde podemos tener también nuestra respiración profunda y orando conforme a la palabra. Por eso también debemos entender que se levantan las grandes obras cuando hacemos un foro individual. ¿Amén? Podemos hacer un foro en grupos, con la iglesia, con los hermanos, pero lo más importante es cuando yo tengo un foro personal, cuando yo me doy un tiempo en la mañana, en la tarde o en la noche, de hacer mi propio foro de lo que yo he entendido del mensaje del púlpito del día domingo, de lo que yo estoy entendiendo de mi diario de oración que tengo todos los días, de lunes a sábado. Tenemos la escuela de evangelismo, tenemos los aposentos altos, tenemos los mensajes de la serie principal. Entonces tenemos mucha palabra, hermano, para estar meditando, de hacer nuestro propio foro individual cada día, a cada hora, en cualquier momento, en el lugar que estemos, tomar un tiempo donde podamos disfrutar de esto. Amén. Así que en esta mañana podamos recibir esta gracia de parte de Dios. Que en esta mañana recibamos el poder del Dios Trino, seamos la fuerza espiritual para seguir avanzando. Porque si usted, hermano o hermana, no obtiene el poder espiritual, no se puede avanzar, no podemos avanzar. Porque nos vamos a desanimar, vamos a fracasar, vamos a estar en depresión. Pero si nosotros nos aferramos a Cristo, nosotros nos aferramos al pacto de Cristo, de una forma concreta, vamos a recibir la fuerza espiritual que necesitamos para cada día, para poder enfrentar este mundo a través de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál sería nuestra oración del pacto en esta mañana? Es Dios, te pedimos que sea un nuevo comienzo para creer en tu poder. Es importante apoyar a las personas, pero que podamos restaurar la autoridad espiritual con la que nos aferramos a tu pacto. Y que nuestro mayor problema sea mayor testimonio de la oración. Padre, permítenos en esta mañana empezar, Señor, esta semana con tu palabra, Señor. Ayer nos diste tu palabra, esa palabra del púlpito, donde nos mostraste, Señor, que es la última oportunidad para rescatarlos de la oscuridad, Señor. Al mundo, nuestra familia, nuestros amigos, Padre, que están
sin engañados por Satanás. Permítenos en esta mañana, Padre, como escuadrón secreto, como este grupo de oración, poder aferrarnos a tu palabra, Padre. Poder tener el Evangelio en nuestras vidas, poder recibir las respuestas sin precedentes y poder recibir la fuerza, Señor, en nuestro espíritu para poder, Señor, seguir avanzando en este horario, en este itinerario que tú has preparado para nuestras vidas. Oramos, Dios, por este tiempo, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Mi hermano, entonces recibamos la fortaleza en esta mañana de parte del Señor.